shifting the gear to what's going on in Venezuela. Cambiando de tema a lo que está ocurriendo en Venezuela y en Estados Unidos, sabemos que la administración Trump ha decidido secuestrar al presidente de Venezuela y llevarlo a Estados Unidos para que enfrente la justicia, como ellos lo llaman. Pero cuando se observa todo el caso, secuestrar a un presidente, al presidente de Venezuela, no sé qué más podría hacerse para destruir tan completamente el derecho internacional. En el contexto del derecho internacional, cuando se analiza toda la situación de Venezuela, ¿qué te viene a la mente? ¿Y cómo podemos entender este tipo de acción por parte del presidente de Estados Unidos, que es uno de los líderes más poderosos del planeta? One of the most powerful presidents on this planet. Bueno, obviamente, hay una multiplicidad de cuestiones ahí. En mi libro sobre el gobierno y las noticias falsas, abordé la cuestión de Venezuela durante el primer mandato del presidente Trump, con todo el asunto de Juan Guaidó y todo eso. Me puse a investigar toda la cuestión de quién ganó las elecciones en aquel momento, la legalidad del gobierno de Maduro, y así sucesivamente. De hecho, es muy interesante porque lo que expuse entonces fue que Estados Unidos ya estaba intentando literalmente fabricar un caso contra Venezuela. Y estamos viendo exactamente lo mismo hoy. Antes de entrar en los detalles, estamos tratando algo de lo que hemos hablado muchas veces, pero que la gente probablemente no ha comprendido en toda su magnitud. De hecho, esto muestra claramente que hemos pasado de un orden basado en el derecho internacional a un orden basado en las reglas internacionales. To the international rules-based order. It's no longer the law that constitutes. Ya no es la ley la que sirve como punto de referencia cuando se evalúa una situación. Son normas definidas por quien ostenta el poder, en este caso, Estados Unidos. Evidentemente, este es el país más agresivo, tiene los medios para hacerlo. Posee una presencia militar en todo el mundo. También ha utilizado todos sus recursos clandestinos, la CIA y otros, para influir en los acontecimientos. Y eso es probablemente lo que ocurrió en Venezuela en este caso. Bueno, no quiero entrar en todos los detalles porque no los he estudiado a fondo, pero al parecer, lo que muestra la situación actual es que hubo sobornos, o de hecho corrupción llevada a cabo por Estados Unidos con el fin de lograr la destitución del presidente Maduro. Pero todo eso no se basa en el derecho internacional, porque evidentemente esto estaría prohibido por el derecho internacional, sino que en realidad está autorizado por las normas definidas por Estados Unidos. Y ahí es donde vemos, por ejemplo, algunas acusaciones formuladas por el gobierno estadounidense, concretamente el llamado Cártel de los Soles, o como quiera que se llamara exactamente, que supuestamente Maduro dirigía o coordinaba. Y ahora que Maduro está en Estados Unidos enfrentándose a un juicio, han retirado ese cargo. Incluso han dicho que ese cártel nunca existió. Así que demuestra que fabricaron completamente el caso de principio a fin. Y como ves, volvemos al inicio de este programa con mi caso personal. Y por supuesto, no soy un caso tan importante como el de Maduro. Pero aquí hay algunas similitudes. Simplemente fabricas un caso para defender tu argumento. Ya no es la ley la que sirve de referencia, sino las normas que tú estableces. Exactamente eso. Los derechos humanos, en mi caso, definirían u obligarían a cualquier país, porque todos los países, normalmente en la UE, tienen normas para evitar privar a alguien de las libertades básicas. Pero esto no se ha aplicado. Así que no estamos en el ámbito del derecho, sino en el de las normas definidas de forma arbitraria, sin ningún consentimiento de la población. Son normas establecidas por tu partido gobernante o camarilla, clique, junta, llámalo como quieras, no elegidos, que deciden las reglas. Y eso es exactamente lo que tenemos. Y es exactamente lo que tenemos también aquí en Venezuela. Así que lo que demuestra este caso, y por supuesto, en la situación en la que me encuentro, puedo identificarme, aunque sean sustancialmente diferentes,
es que en esencia, todo se reduce a la misma falta de legalidad en la que vivimos ahora. Esta es la ley del más fuerte, punto. Tú defines quién es bueno y quién es malo. No es la legalidad la que define lo que está bien, sino la legitimidad. Sabes, la legalidad significa seguir la ley, y la ley marca las líneas rojas. Si cruzas esas líneas rojas, estás fuera de la ley. Es así de simple. La línea puede ser más ancha o más estrecha según el caso, pero como principio, la ley define los límites de lo que se te permite hacer. Y cuando cruzas esos límites, estás fuera de la ley. Where you cross the limits, then you are out of the law. That's the legality or illegality. Esa es la legalidad o la ilegalidad. Cuando hablas de legitimidad o ilegitimidad, no estás hablando de la legalidad en sí, sino de la percepción de la legalidad. Ya sabes, incluso si puedes decir que un país, bueno, ahora estamos hablando de Venezuela, pero podríamos estar hablando igualmente de Irán dentro de un par de semanas. Irán o Venezuela pueden tener leyes diferentes, prácticas diferentes, costumbres diferentes en sus sistemas políticos, en la forma en que eligen a las personas, en la forma en que se gobierna el país y así sucesivamente. Tendemos a decir que aunque algo sea legal en ese país, lo consideramos ilegítimo porque la población no puede expresar libremente esto o aquello. Como he dicho muchas veces, vengo de Suiza. Suiza es, digamos, considerada un país democrático porque votamos sobre casi todas las decisiones importantes. Almost every important decision, the population votes for that. La población vota sobre eso mediante referendos y, por supuesto, decidimos sobre casi todo. Decidimos si construir una nueva autopista, un túnel en los Alpes, subir los impuestos o comprar nuevos aviones. Incluso votamos sobre si desmantelar el ejército. Bueno, la población rechazó eso, pero aún así llegamos a votarlo. Así que votamos sobre todo. Ahora bien, si miro a Francia, por ejemplo, que está justo al lado, ellos dicen ser democráticos. Pero cuando veo las decisiones que toman, decisiones que no cuentan con el apoyo de la población, sino solo con el de una camarilla de políticos, a menudo corruptos, que incluso van a prisión por corrupción, por cierto, dicen ser democráticos, pero no es la misma democracia que tenemos en Suiza. Entonces, ¿cuál es el punto de referencia para medir la democracia? So, what is the baseline to measure democracy? The system in France is probably legal. Probably not corrupt. El sistema en Francia probablemente sea legal. Quiero decir, quizá no esté libre de corrupción, pero el sistema en sí es legal. Sin embargo, con ojos suizos, diría que no es legítimo, porque no respeta la voluntad de la población. Desde mi punto de vista, puedo ajustar cómo percibo el sistema en Francia. Así que, Francia afirma ser democrática, pero he dicho muchas veces, y lo he escrito en mis libros, que para mí, Francia no es una democracia. Es una monarquía electiva, punto. Simplemente eliges al rey. Y si observas la estructura de Francia, por cierto, verás que es casi la misma que existía bajo la monarquía. Así que, como ves, pensando de esta manera, cuando tienes a Maduro secuestrado por el gobierno de Estados Unidos, ¿cuál es la reacción en Europa? What is the reaction in Europe? Any outrage in Europe? ¿Cuál es la indignación en Europa? Sorprendentemente, afirman ser demócratas. Dicen seguir la ley, el Estado de Derecho y todo eso. Pero cuando se trata del secuestro de Maduro, ¿cuál es la reacción de la UE? Simplemente dicen que Maduro no era legítimo. No dicen que no fuera legal. Dicen que no es legítimo, lo que significa que es una cuestión de percepción. Y de nuevo, estamos en el terreno de la percepción aquí. No estamos en el terreno de lo que es medible, de lo que puede definirse mediante artículos de ley o cosas por el estilo. Estamos tratando con algo indefinido. La legitimidad no está realmente definida. ¿Son las encuestas las que definen la legitimidad? Y como sabes, supongamos que sí, pero todo el mundo sabe que las encuestas pueden dar resultados diferentes según a quién se pregunte. Entonces, ¿qué es la legitimidad? Esa es la reacción que tenemos en Europa. No se basa en la ley, se basa en las normas. Y esa es la evolución que estamos viendo hoy en el mundo, creo. Es algo extremadamente preocupante, porque significa que las decisiones se basan en elecciones arbitrarias,
no en algo que se pueda verificar, sino en algo que cambia según quien decida. Y ahí es donde estamos con todo el tema de las sanciones y todo eso. No solo en mi caso, por cierto, sino en todo lo que tratamos. Porque ahora vemos que en lugar de recurrir a procesos diplomáticos o de negociación, aplicamos sanciones. Es una política de coerción en todas partes. It's a policy of coercion everywhere. And that applies. Y eso se aplica, por cierto, también a Suiza. Quiero decir, Suiza es el segundo país que más sanciona a Rusia. El primero son los Estados Unidos, el segundo Suiza, y luego está la Unión Europea. Es posible que esto haya cambiado, pero esa era la situación en agosto del año pasado. Puede que haya cambiado desde entonces. Aún así, incluso si ahora ocupa el tercer lugar, no se espera ver a Suiza como un país que impone sanciones, sobre todo porque es neutral. No solo por su neutralidad, sino también porque la propia existencia y el propósito, diría casi, de la política exterior suiza era precisamente mantenerse en el centro, ofrecer una oportunidad para que distintas partes pudieran dialogar. Una vez que adoptas la posición de una de las partes, ya no puedes ser mediador en ese asunto. Y ahí es donde vemos este cambio tan marcado. Suiza es, en gran medida, un símbolo de ello. Pero más allá del caso de Suiza, es algo que hemos observado en todos los conflictos. Hemos hablado muchas veces del conflicto en Palestina, por ejemplo, e incluso con Irán lo hemos mencionado. Sabemos que las acciones de Israel fueron ilegales e incluso ilegítimas, por cierto. Pero ¿cuál fue la reacción de la UE? Ninguna reacción. Así que tienen una especie de comprensión flexible de la situación. A veces, cuando les conviene, condenan las violaciones del derecho internacional. Y cuando algo no les conviene, no hacen nada. Y cuando no pueden mejorar las cosas, cuando no tienen la capacidad ni la competencia para abordar una situación como solíamos hacerlo en el pasado, a través de la diplomacia, de las relaciones exteriores y todo eso, simplemente imponen sanciones. Y de hecho eso es exactamente lo que tenemos. Solo que con Venezuela tenemos un caso extremo, pero en el fondo es exactamente eso. Haz lo que te digo. Si no, secuestraré a tu presidente. Si no, te impondré sanciones. Si no, enviaré mis tropas, derrocaré a tu gobierno y cosas por el estilo. Hoy hablamos de Dinamarca. El gobierno de Dinamarca es ciertamente legal, pero ¿es legítimo? ¿Es legítimo el gobierno de Dinamarca? ¿Considera Estados Unidos legítimo al gobierno de Dinamarca? Fabricaron un cartel con el propósito de acusar a Maduro. Podrían fabricar otro cartel para el presidente de Dinamarca. ¿Cuál sería la diferencia? Y ahí es donde estamos. Estamos en un sistema que de hecho es un entramado extremadamente cercano a la criminalidad organizada, donde se definen las reglas porque uno es el más fuerte. El Estado de Derecho que se creó al final de la Segunda Guerra Mundial, es decir, no el Estado de Derecho, sino el sistema de derecho internacional que surgió tras la Segunda Guerra Mundial, fue precisamente diseñado para impedir que un actor poderoso impusiera su voluntad a los demás. Por supuesto, ese actor poderoso en aquel momento era Alemania. Alemania había sido más o menos... Germany had been more or less, I mean, I said more or less because historian may discuss that. Quiero decir, dije más o menos porque los historiadores pueden debatirlo. Pero, en cualquier caso, se consideró que Alemania fue la iniciadora de 2 guerras mundiales, y la idea era evitar que una situación así volviera a ocurrir. Por eso, el derecho internacional se construyó de manera que nadie pudiera alzarse como una potencia capaz de imponer su voluntad. El problema es que, con los años, y especialmente tras el final de la Guerra Fría, Rusia en particular, pero también China, no eran tan poderosas como Occidente, y especialmente como Estados Unidos. No pudieron desempeñar el papel que se suponía que debían desempeñar en este sistema de derecho internacional, en el Consejo de Seguridad de la ONU. Ya sabes, el Consejo de Seguridad de la ONU se creó al final de la Segunda Guerra Mundial, donde estaban los vencedores. At the end of World War II, where you had the winners
Quiero decir, básicamente, que estos fueron los vencedores de la Segunda Guerra Mundial, es decir, las naciones más poderosas. Se suponía que debían seguir siendo poderosas y mantener un equilibrio de poder dentro del Consejo de Seguridad. Eso no significa que el sistema fuera perfecto, pero permitió cierto tipo de equilibrio y mantuvo en funcionamiento este sistema de derecho internacional, al menos durante la Guerra Fría. Al final de la Guerra Fría, cuando Estados Unidos surgió como el país más poderoso del mundo, no solo por su economía, sino también por su presencia militar global, hay que tener en cuenta que el ejército estadounidense es, creo, el único del mundo organizado en estructuras de alcance mundial. Verás, la mayoría de los países tienen divisiones o cuerpos de ejército, pero las fuerzas estadounidenses están organizadas por continentes. Sudamérica, Europa, África, Asia, Asia Oriental y así sucesivamente. Así que la estructura de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos ya está organizada de manera global. Al final de la Guerra Fría, como dije, Rusia estaba claramente debilitada y ahora se está recuperando, pero le llevó casi 30 años recuperar una presencia significativa. Por eso ahora los estadounidenses empiezan a respetar a Rusia. Es casi lo mismo con China. China tuvo un desarrollo muy lento hasta el año 2000 y desde entonces ha ido acelerando. Pero al final de la Guerra Fría, China seguía siendo casi un país en desarrollo. Quizás recuerdes aquellas imágenes de personas en bicicleta en Pekín, todas vistiendo el mismo tipo de ropa y cosas por el estilo. Hoy, si observas la sociedad china, es totalmente diferente de lo que era hace incluso 30 años. Justo después del final de la Guerra Fría, Estados Unidos pudo aprovechar la supremacía que tenía y empezó a construir su poder en aquel momento. Ahora, el poder estadounidense está empezando a ser desafiado por Rusia y China, y eso genera una especie de conflicto. Bueno, no un conflicto directo, porque Estados Unidos empieza a comprenderlo, pero alimenta esta idea de hacer que América vuelva a ser grande. Y esa es probablemente una de las razones detrás del deseo de Estados Unidos de tomar el control de todo el llamado hemisferio occidental, que es esencialmente el continente americano. Así que esa es la mecánica de todo el asunto. El problema es que el Consejo de Seguridad y el sistema de derecho internacional se vieron afectados por ello, porque dentro de la ONU, quien decide es Estados Unidos. Son el principal contribuyente. Trabajé para la ONU durante varios años y se puede ver que básicamente Estados Unidos decide casi todo. Están presentes en todas partes porque lo pagan todo. Cuando Kofi Annan, por ejemplo, expresó la idea de reestructurar política en la ONU y volver a algo más equitativo, volver al verdadero sistema internacional, por decirlo.